¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este primer video del canal Creando con Cuáles. Mi nombre es Alessandro Medina y en esta primera oportunidad les voy a resolver o les voy a dar unos tips referente a las máquinas de coser que debemos comprar. Quédate hasta el final de este video y disfruta de este contenido. Como lo dice el título de este video, ¿qué máquina de coser me compro? Es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué vamos a comprar nosotros una máquina de coser? Existen diferentes tipos de máquinas de coser, ¿ok? Pero, como quien dice, todas ellas tienen un uso específico. Hay máquinas de coser electrónicas, hay máquinas de coser mecánicas, máquinas de coser domésticas, semi-industriales e industriales. Entonces, si yo voy a trabajar solamente desde mi casa, con poca producción, porque voy a hacer uno que otros arreglos, voy a cambiar cierres, arreglar ruedos, a entallar más un pantalón, porque resulta que a la persona le queda grande y quiere que le agarre un poquito de la cintura para que le quede bien. Entonces, no necesariamente tengo que comprarme una máquina de coser industrial. Pueden comprarse una máquina de coser doméstica, bien sea semi-industrial o de estas que están saliendo ahorita, que son muy conocidas a nivel mundial. Acá en Venezuela hay diferentes marcas, diferentes modelos. No voy a hablar de marcas, pero voy a hablar, por ejemplo, de las máquinas de coser con las que yo tuve algunas experiencias. Entonces, ¿cuál sería la más factible o la más recomendable para el uso que nosotros les vayamos a dar? Es según lo que nosotros vamos a realizar con esa máquina de coser. Porque yo no puedo pretender de que voy a montar un taller de costura o una fábrica de uniformes y me voy a comprar una máquina de coser doméstica, porque no me va a dar el rendimiento que me puede dar una máquina de coser industrial, ya que las máquinas de coser industriales están diseñadas para eso, para trabajar con diferentes horas de trabajo, ¿verdad? Diferentes tipos de materiales, y ciertas máquinas de coser no. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, las máquinas de coser domésticas que están saliendo ahorita, que la mayoría vienen siendo con recubrimiento de plástico, ellas no son para trabajar con materiales pesados. Las máquinas de coser industriales están saliendo ahorita electrónicas también, pero ellas solamente vienen como quien dice, el limitador de velocidad, que si hacen el remate en la entrada y en la salida, que si posicionan la aguja arriba, posicionan la aguja abajo, indiferentemente de la industrial, que es mecánica, y las electrónicas, ambas te sirven. De hecho, yo optaría por comprar las mecánicas. Las electrónicas tienen muchas funciones buenas. Hay unas máquinas que son unas pequeñitas, que ellas son, o sea, yo las veo y yo digo que son de juguete. Ellas, o sea, si ustedes van a empezar a encaminar el mundo de la confección, porque van a aprender a hacer un curso o simplemente van a aprender a coser, o sea, mi recomendación es no se compren esas máquinas. ¿Por qué? Porque esas máquinas son netamente plásticas. Todas de plástico. Ellas no tienen nada de metal. Lo único que tiene de metal es la barra de la aguja y el prensatelas. Más nada. Ahora, si ustedes ya cosen, ya saben, y simplemente se van de viaje, pueden comprarla. ¿Sí? No hay ningún problema. La compran, la meten en su maleta, viajan, hacen el arreglo que tengan que arreglar en caso de que fue que viajaron y se les rompió un pantalón. Entonces, no, mira, se me soltó un ruedo. Entonces vinieron y agarraron la máquina y cosieron, chévere. Pero para aprender o para hacerle, como quien dice, darle bastantes horas de trabajo, no, porque las máquinas no le va a durar nada. Ahora, si voy a montar un pequeño taller, bien sea en mi casa o un local pequeño, y no voy a trabajar con tanta producción, sino que simplemente van a hacer una que otra franela, uno que otro vestido, todo lo que les vaya saliendo de momento. Si no cuentan con el presupuesto para comprar una máquina de coser industrial, pueden comprar una máquina de estas que son semi-industriales. Yo tuve una Singer Heavy Duty 210C, brasilera si no me equivoco. Fue una máquina muy buena, de verdad la recomiendo,
Lo único que yo le vi así como que no me gustaba era de que como ella tiene muchas revoluciones, o sea, el motor tiene mucha fuerza, ella en cierto momento vibraba. Entonces yo decía, vale, pero esta máquina tiene vida propia. Entonces, fue una máquina muy buena, de verdad, la recomiendo a ojo cerrado. Ahorita está saliendo la nueva versión que es la Heavy Duty 4432. Es una máquina excelente, de verdad. O sea, me quito el sombrero con esa máquina de coser, con las diferentes puntadas que tiene. Y es una máquina que aguanta trabajo pesado. Esta máquina, a pesar de llamarse Heavy Duty, que significa trabajo pesado, sí cose muchos de los materiales, pero no es una máquina para darle tantas horas de uso. Ejemplo, yo tuve una máquina de coser doméstica, ¿verdad? Muy buena. Me tocó hacer unos uniformes para una compañía. Hice alrededor de 50 franelas, ¿verdad? La máquina de coser, bien. Me trabajó, me respondió bien. Porque mucha gente, no, que eso no es para darle tanto así, que esa máquina tiene que darle su descanso. Sí, hay que darle su descanso. Tienen que tomar algo en cuenta. Por ejemplo, con las máquinas de coser industriales, ellas tienen un sistema de autolubricación. De hecho, ustedes no sé si han visto algunos videos o si han visto unas personalmente que ustedes levantan una máquina de coser industrial y ella tiene una bandeja la cual está totalmente llena de aceite. Entonces, ellas traen un sistema de bombeo, ¿verdad? El cual hace que el aceite recorra toda la máquina y por eso ellas aguantan tantas horas de trabajo. En cambio, las máquinas de coser domésticas no traen ese sistema de lubricación. Entonces, ¿qué me pasó a mí con la máquina de coser doméstica que tenía al momento de realizar las 50 franelas? Que ella yo tenía que estarla lubricando cada cierto tiempo porque ella se ponía lenta. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el cangrejo, ¿verdad? Se queda sin lubricación, porque el hilo de tanto recorrido que hacía, él iba secando el aceite. Entonces, claro, la gente pregunta, Ale, ¿cuál es el cangrejo? ¿Qué es eso? El cangrejo es donde está la portabobina que se encuentra en la parte de abajo de la máquina de coser. Estas máquinas de coser semi-industriales funcionan de la misma manera. Hay unas que tienen el cangrejo horizontal, hay otras que tienen el cangrejo vertical y bueno, según la experiencia que yo he tenido, o mejor dicho, mi recomendación que les doy, es que traten de conseguir estas que tienen el cangrejo horizontal, que el cangrejo va acostadito en la mesa de la máquina. ¿Por qué? Porque él tiene un sentido que va girando siempre en un solo sentido, valga la redundancia. En cambio, estas que son de cangrejo vertical, ellas hacen este movimiento y entonces cuando se van pasando el tiempo, hay mucho desgaste por ese vaivén que ellas tienen y a veces también es un poquito complicado conseguirles el tiempo cuando lo pierden. Ahora, si yo voy a trabajar de manera industrial, voy a empezar a confeccionar uniformes para diferentes empresas, diferentes negocios, ahí sí debo hacer un poquito más de sacrificio y comprarme una máquina de coser industrial. Se compran una industrial recta y una industrial overlock, ¿ok? También se usan mucho las collareteras, pero eso, por ejemplo, o sea, se puede trabajar con ruedo o se puede pasar simplemente el overlock y se pasa una costura recta. O sea, todo es cuestión de cómo uno se las va ingeniando. Si pueden comprar la collaretera también, excelente. Otra recomendación que les doy es que no se compren una máquina que no tenga repuesto. Siempre ubiquen una que sea reconocida, ¿verdad? Hay muchas marcas acá en Venezuela, pero siempre, o sea, normalmente son dos las más reconocidas de ellas y tienen repuestos en todos lados. Ahora, si ustedes consiguen una máquina como esta, que son las negritas, las famosas negritas, son unas máquinas que de verdad aguantan, unas máquinas muy buenas, al igual que todas las máquinas domésticas, ellas necesitan de lubricante para que puedan hacer su trabajo sin ningún inconveniente. Recuerden que nosotros como seres vivos tenemos un líquido muy vital, el cual debemos consumir, y es el agua.
Bueno, en las máquinas de coser pasa casi lo mismo, pero el líquido vital de ellas es el aceite. Una máquina que no esté bien lubricada, que no se le haga mantenimiento, esa máquina no les va a funcionar por mucho tiempo o simplemente les va a traer muchos problemas. Otra recomendación sería que si ustedes se van a comprar su primera máquina, no se compren una máquina que tenga 500.000 puntadas, no, porque al final nosotros usamos pocas. Recuerden que normalmente se usa costura recta, zigzag, falso overlock. De hecho, hay un video que subí hace poco con las diferentes puntadas de la máquina de coser que tengo. Y ella es muy buena. Y no son muchas, son pocas, son las más esenciales. De hecho, no se usan todas, pero son unas puntadas que de verdad nos ayudan mucho. Por ejemplo, el falso overlock, cuando no tenemos la overlock, nos ayuda bastante a rematar bien esas piezas para que no se deshilachen y quede todo mejor presentable. Y si no puedo utilizar el falso overlock porque simplemente mi máquina no lo tiene, utilizo zigzag y ya. O sea, por eso no se vayan a parar. Cómprense, vuelvo y les repito, una máquina que sea duradera, una máquina que les dure bastante, que sea una máquina noble, ¿verdad? Y que esté a buen precio. Recuerdo que mi primera máquina de coser fue una Singer 966 o 996, por ahí está más o menos el nombre. Era una máquina de coser que tenía mi abuela, la tenían en un cuarto llevando agua, o sea, estaba oxidada y bueno, yo poco a poco, eso fue a los 12 años, poco a poco la fui arreglando, la fui trabajando, o sea, y esa máquina de verdad me duró muchísimo, es un caballo de batalla, es una máquina muy buena, se la recomiendo, aunque ahorita no la van a conseguir nueva, normalmente es alguien que las venda usada, pero son, como les digo, unos caballitos de batalla. Entonces, si vamos a trabajar desde casa, compremos máquinas de coser domésticas o semi-industriales. Y si vamos a trabajar desde un taller o en una fábrica, sí les recomiendo a ojos cerrados que compren máquinas de coser industriales. Espero que este video les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden dejar sus preguntas allí debajo. Lean la cajita de descripción para que me sigan en diferentes redes sociales. Espero que, bueno, compartan este video. Recuerden que una mano lava la otra. Si ustedes me ayudan, yo los ayudo. Suscríbanse y denle like. Bendiciones y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.